Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa de Acuarios 4K, nuevo vídeo. Y en el vídeo de hoy vamos a ver qué ha pasado durante la semana, que para el que no lo viese, pues nada, estuvimos ayer viendo todo el tema del estanque, que no sé qué hacéis, bueno, ayer, el otro día, no sé qué día estaréis viendo esto, el tema del estanque. Así que nada, el que no haya visto el último vídeo, que se pase por ahí porque ya le queda muy poquito para ver a los gorditos que vamos a ver ahora en plena acción. Más cositas, las plantas carnívoras que les estamos dando caña. Este fin de semana he estado trasplantando, he estado haciendo cositas y vamos a hacer un nuevo montaje aquí, que no va a ser el único. esto va para largo. Os está gustando ese tema, así que iremos haciendo composiciones chulas y bonitas con plantas carnívoras. Por lo demás, vamos allá, vamos a ver acuario por acuario y empezamos por atrás. Bueno, pues lo dicho, estos gorditos que se vienen ya para el estanque muy pronto, pero claro, solo son 3. Al final es un depósito, un estanque en este caso de 500 litros. Tendré que meter más, ¿no? Los boinas rojas me encantan y probablemente sean los que más vayamos a ver en un estanque, porque ya sabéis que el estanque es complicadete ver a los peces, así que quizás algún boina roja más metamos allí. No obstante, va a ser en plan refugio. Si alguien tiene de este tipo de golfis y tal, telescopios y tal, que los quiera, que no sepa lo que hacer con ellos porque se les queda pequeños acuarios, pues los podemos ir acogiendo y metiéndolos ahí y por lo menos, mira, sirve de refugio para todos aquellos pececitos que sus dueños no han sido muy previsores. Pero bueno, que lo iremos viendo, ¿vale? De momento está ya ciclando el estanque, así que paso a paso esto va siendo una realidad, chicos. Estanques Acuarios 4K. Y si va gustando mucho la serie del estanque, pues vamos ahorrando poco a poco para hacer el grande, que el grande es que ahora mismo es una inversión de aproximadamente entre 4.000 y 5.000 euros, que no los tengo que dedicar todos mis ahorros a comprarme una casa, un piso en este caso, y vamos poco a poco, chicos, poco a poco. Venga, vamos a seguir. Bueno, el acuario de concurso que poco a poco, oye, va despuntando, las plantas se van asentando, los problemas... Teníamos problemas de cianobacteria por ciertas zonas, por aquí, por ejemplo, por esta roca, ya parece que han desaparecido. Aún quedan pequeños conatos de alguitas filamentosas de estas verdes que son así como viscosas, pero bueno, ya son, lo dicho, ya son conatos y poco a poco, pues oye, el acuario se va poniendo bonito. En cuanto ya se estabilice todo el tema de la Monte Carlo, tenga todo lo que quiero tener cubierto, bien cubierto, le doy el toque a toda la zona delantera, ¿vale? Sustrato por aquí, un poquito de sustrato por aquí, alguna plantita por aquí y por aquí, y todo lo demás, una playita de arena que va a bajar desde el río, que se va a perder por allí, piqui, y por aquí, y por aquí. Ya queda poquito, gente, pocos meses también para el concurso, así que tengo que irlo poniendo ya decente para el día menos pensado, hacerle la foto finish. Pero bueno, aún tengo margen, quedan todavía 3 meses largos, así que nada, paciencia y las cosas precisamente con eso, con mucha paciencia al final acaban saliendo bien. Venga, vamos a seguir este resumen porque en este acuario de momento funciona muy bien. Por cierto, tengo que quitarle ese skimmer de superficie, esa pipeta, porque no me permite poner al filtro con mucha corriente y lo tengo ahora mismo muy bajito y creo que también esas algas que me salen también es por esa falta de corriente junto a la cianobacteria que me salió al principio, que ya no está. Entonces no lo puedo poner muy fuerte porque si no todo el aire se me cuela dentro del filtro, como estáis viendo, y es un jaleo, ¿vale? Entonces nada, la quito, luego le pongo un skimmer de superficie por ahí y ya está. Me quito historias y dolores de cabeza que no me gustan nada. Vamos a seguir y a ver qué nos depara este resumen semanal. Cómo me molan estas piedras, son increíbles, de verdad. Bueno, en el gambario, pues mirar cómo avanzando. Desde el otro día que reiniciamos todo, la verdad es que la zona de tapizado ya se está regenerando bastante rápido. Y por lo demás, por las plantitas, mirar cómo van ya las rotalas, va todo bien, va todo tirando para arriba. Ahora he notado que sí que están tirando mucho más las rotalas verdes, no sé por qué. Quizás, oye, había algo en las rocas que inhibía un poco el crecimiento de esas rotalas. Bueno, parece que el alga hasta de ciervo no hay conatos, no hay nuevos focos dentro de las pocas que quedaba dentro de las... porque por cierto, por ahí tengo una bucefalandra colgando, ahora tengo que adherir bien al tronco. Dentro de las que quedaba no ha salido más, así que parece que la estamos controlando. Aún está inestable este acuario, aún no me gusta cómo está, veremos cómo va quedando. Que esta mañana lo he estado pensando, digo, ahora mismo no tiene sentido lo que hay aquí en este acuario. ¿Por qué? Porque tenemos un tomo de sustrato brutal, o sea, hay demasiado sustrato. Entonces he dicho, mira,
Si la cosa se tuerce o si me tuerzo yo, después de darle caña al holandés, cojo este, lo vacío, lo reiniciamos, le ponemos menos sustrato y hacemos un montaje similar, ya con la madera bien puesta y demás, que ahora mismo está aquí medio puesta un poco mal, y lo ponemos bien y bonito. Pero bueno, que eso es algo que todavía no, ¿vale? Van a pasar aún meses hasta que lo haga. Pero bueno, es la idea que llevo con este acuario, ¿vale? Hacer algo ya decente, en plan gambario, chulo, zen, chill out, de aquascape con caridinas, específicamente para ellas y para demostrar que hay algunos abonos no les afectan o abonar no afecta tanto como creemos a ciertos tipos de caridinas o a las caridinas y neocaridinas en este caso. Así que nada, esas son las ideas que llevo para este acuario, pero de momento seguiremos disfrutando, ¿vale? Esto es así, evolución, ensayo y error. Venga, aún así está espectacular, o sea, tú lo miras así, oye, en la cocina es un gusto y una alegría disfrutar de acuarites así. Ay, qué ganas tengo de que llegue el verano y de quitar los calentadores y quitar todo lo que afean los acuarios. Venga, seguimos. ¿Y aquí cómo está todo? Pues estupendamente bien. La verdad es que es un gusto y una alegría poder ver los acuarios ya cuando se estabilizan, poder ver, pues eso, el acuario que funciona, que está libre de cianobacterias, libre de patógenos y de gérmenes extraños, y la verdad es que es un gustazo. Los peces están más contentos, todos así en grupo como estáis viendo ahora mismo, nadando para un lado de otro. Se notaba bastante que antes, no sé, yo creo que los peces también son conscientes cuando hay un problema así en el acuario, no de algas ya, porque las algas no son algo perjudicial, pero cianobacterias y cosas así ya un poco más chungas, yo creo que sí que son un poco conscientes los peces de que hay un problemilla en el agua y están así un poco chof. Ahora sí que los noto un poquito más activos a todos. Por ejemplo, a estos Agassiz que antes, pues sí que llevaba una temporada que los veía así un poquito esquivos y ahora podemos disfrutar de ellos, pues como de costumbre. La verdad, es una pasada estos peces. Madre mía, qué ganas tengo de que esté ciclado el low para meterlos ahí y a ver si tenemos la suerte de que nos deleiten pues con eso, con toda la fase de la cría, que llevamos mucho tiempo en acuarios 4K sin conseguir criar ningún pez y yo creo que es algo súper bonito y algo de de las mejores cosas que hay en esta afición. Por lo demás, cositas así sueltas, curiosas de este acuario, mirad las bucefalandras. O sea, tenemos algunas hojas que han estado tocadas porque les ha faltado un poquito de nutriente, pero las nuevas que están creciendo crecen con unos reflejos espectaculares. Para ser bueno, son las pantallas Fluval y ¡buah! En persona es que conforme vamos cambiando el ángulo, varía mucho. En cámara es muy difícil apreciarlo, pero además son enormes estas bucefalandras, mirad. Vamos a ver si... Es que mi mano no se aprecia el tamaño, pero es enorme. Ahí en el fondo tengo más del mismo tipo, de la misma especie. Y son tremendamente grandes esas bucefalandras. Me encantan. Las quiero conservar. Creo que son las Royal... No sé, algún tipo de Royal. Bucefalandra Royal, no sé qué. No me acuerdo. Por lo demás, el acuario muy sanote. Ahora me da pena desmontarlo. Yo creo que lo vamos a mantener algún tiempo. Sí que es verdad que si lo mantengo, le voy a hacer una pequeña remodelación. Tengo que... Aquí en la playa esta que tenemos aquí es un poco extraña. No sé, le tengo que dar una vuelta. Por lo menos desplantar toda la planta tapizante que me ha salido por aquí, toda la Marsilea crenata que tenemos por toda la arena de sílice. Y yo qué sé, darle otro toque o cambiar la arena, porque sí que es verdad que la arena de sílice, como todas las arenas, antes o después pues van cogiendo alguitas, se van oscureciendo. Que es más natural así, las cosas como son. Al final es un river. Entonces, bueno, dentro de lo tal, pues es natural el acuario. En fin, que marcha bien, que está estable y que me gusta como está. Ya veremos cuando saquemos a la parejita a ver si me sale, de Agassiz. Estoy planteándome incluso meter una parejita de escalares. ¿No? No ha habido nunca escalares aquí en el canal. Sí que hemos tenido los Altum, pero un Altum y un escalar no son para nada lo mismo. Entonces una parejita de escalares así blancos... No lo sé, me gustaría, ya veremos. ¿Vosotros qué opináis? Venga, vamos con estos acuarios, vamos si queréis con el pico, que está espectacular. Estos acuarios así, madre mía, qué alegría, qué alboroto. Tengo que ponerle un fondo negro, es que soy la repera. Esperar a ver si tengo por aquí algo negro y por lo menos lo vemos bien. Bueno, así casi que mejor. Pues la verdad es que, oye, estos acuarios al final son los que más lucen y, bueno, son los que menos cuesta mantener y los que, oye, más alegrías te dan porque son acuarios que no requieren mantenimiento prácticamente nulo y nada, aquí está la cosa estabilizándose. Mirar el caracol cómo caga, o sea, para que luego veáis la cantidad de suciedad que puede generar un invertebrado como un caracol. ¿Caracoles para el ciclado? ¿Sí o no? ¿Vosotros qué pensáis?
Yo, para algunos acuarios, sí que es verdad, a ver, es un poquito maltrato, ¿vale? Meterlos ahí con el ciclado, pero los caracoles aguantan bastante bien todo el tema de los picos de amonio, los picos de nitritos, de nitratos. Entonces, bueno, puede parecer una crueldad, pero al final el caracol, bueno, aguanta bastante bien. Entonces, para el ciclado, cuidado, cuidado. Hay gran controversia. ¿Vosotros qué pensáis? En fin, proyecto pequeñito que marcha la mar de bien. Haremos más cositas así en acuarios así, porque la verdad es que me encanta. Vamos a ver si podemos hacer un día un mini paisajismo acuático, pero ya en plan currado, ¿vale? Esto fue en plan así muy rápido y algo en plan low. Vamos a ver si podemos montar un high sin filtración, pero con CO2. Ya veremos, se me está ocurriendo ahí cositas. Lo iremos viendo, tiempo al tiempo, chicos, no hay que correr, paciencia, proyecto por proyecto, paciencia. Es que me lo tengo que repetir, porque si no me lo repito al final se me va de las manos. En fin, el holandés, ¿cómo está? La zona de pruebas, madre mía, el holandés. El holandés el mes que viene, en cuanto cobre, ¿sabéis lo que voy a hacer? Comprarme un saquito de 9 litros de sustrato Trópica, pero no el sustrato Trópica que compré que me creía que era sustrato, no, del bueno. Vamos a hacer un full Trópica, todo de Trópica en este acuario holandés para ver y para comprobar de buena mano y para mostrar si la gama Trópica funciona o no funciona conjugada con todos los productos o si nos va a faltar algo de nutrientes en el agua. Ahora mismo está funcionando este skimmer, que es una maravilla. Mirad la superficie, mirad ese movimiento. Es perfecto. Es una cosa que si ya lo tuviese limpio sería la releche. En fin, que lo que os iba comentando, de que el abono Trópica no afecta en absoluto a las gambas, como muestra pues tenéis este botón. No obstante, hay que cogerlo siempre con pinzas, ¿vale? Porque aquí, por ejemplo, esos excesos de cobre, de hierro que llevan, bueno, más que excesos, esas composiciones de cobre y hierro que llevan estos abonos no están afectando a las gambas precisamente porque las plantas están muy activas y en cuanto echamos el abono, como vamos justos, como vamos magros, pues lo que pasa es que directamente pues, la absorben tan rápido que las gambas, yo creo que directamente no lo llega a absorber. Mirad cómo está todo, O sea, es increíble. El reservorio de PRLs sigue su avance inexorable. No perdemos la línea y eso me gusta mucho. En fin, muy contento como va este acuario, pero muy contento cómo va a ir en un futuro. No vamos a cambiar urna, vamos a mantener esta urna, le vamos a dar la vuelta y vamos a hacer aquí nuestra composición, nuestro nuevo acuario holandés, pero eso ya en cuanto cobremos el mes que viene. Paciencia, chicos, todo llega. Madre mía, cómo están esas gambitas. Me encanta, me encanta ver así un acuariete con las gambitas en medio. Es un pasote. De hecho, yo creo que se va a llevar la miniatura de este resumen. Venga, más cositas. Bueno, y el proyecto Low, que marcha su avance inexorable hacia el ciclado completo. Esta es la semana 3 de ciclado, así que esta semana, en teoría, según dicen los manuales de ciclado de acuarios, hay ese pico de nitritos, luego empiezan a bajar, en fin. Paciencia, chicos, la paciencia al final, vuelvo a repetir, es el resumen semanal de la paciencia, es todo en este mundillo, así que mucha paciencia y al toro. ¿Qué está pasando por este acuario? Pues nada, se está estabilizando todo, he de decir que ya tengo algún caracolito que otro por ahí danzando por el acuario, vendría entre las plantas, así que ya sabemos que aquí va a haber caracoles. No pasa nada porque a los cíclidos enanos, no sé si os ha pasado a vosotros alguna vez, a mí por lo menos sí, los ramírezis sobre todo, les encanta picotear los caracoles e incluso algunos se llegan a comer, así que bueno, no me molestan, si al final es un aporte más de dieta nutricional para nuestros peces. Luego, tengo que en cuanto ya esté esto ciclado y se quiten todas las alguitas que van saliendo, no me está saliendo mucha diatomea, gracias a la ósmosis, al equipo 100% ósmosis que utilizo para este acuario, no me está saliendo mucha diatomea, así que a celebrarlo. En cuanto tenga todo ya estable, picamos roca volcánica y hacemos ya una transición más natural y poquito más, la verdad, poquito más. El acuario, oye, 125 litros, recordemos, es un cubo de 50 por 50 por 50 que se va a quedar espectacular. Venga, seguimos. Bueno, hoy el rinconcito carnívoro, ¿cómo luce? Pues muy bien, estabilizándose poco a poco, las plantitas ya parece que se van asentando, no obstante, como dijimos la semana pasada, esta Cephalotus se ve que no ha aguantado el tema del trasplante, de traerla aquí, cambiarle factores ambientales como iluminación, humedad y demás. No lo ha aguantado, al final las plantas necesitan también periodos de aclimatación. No obstante, creo que lo que viene siendo todo el rizoma, aunque bueno, no es un rizoma exactamente, pero bueno, todo el tema del núcleo central de la planta, creo que se mantiene vivo todavía y vamos a ver rebrotes. Son al final plantas relativamente duras y vamos a ver rebrotes. Esta está aguantando bastante mejor,
Vamos a ver si igual si se adapta bien. Si no, como tenemos más, no pasa nada. La traemos un poquito ya cuando esté un poquito más despierta y ya nos irán rebrotando. Estas son las más lentas, el crecimiento muy lento de Cephalotus, completamente normal. Las iremos viendo y a ver qué tal van. Sí que es verdad que las noto que se están poniendo súper coloradas algunos jarros. No es que se estén muriendo, sino que se están poniendo súper colorados. Hay algunos muertos, como ese, o como ese, y las otras, pues oye, súper rojitas. Muy bien, muy contento. Otras, por aquí tenemos a esta pingícula, que bueno, sigue sin echar todavía hojitas carnívoras, aún sigue en su pequeño, pues eso, hibernáculo. Y bueno, de momento no tiene hojitas carnívoras. Por aquí tenemos nuestro pequeño espécimen de Drosera capensis, común, ¿vale? La rojita, que ya va creciendo, va tirando ya otra hojita nueva esta semana. Así que de aquí a nada tendremos una super capensis. Y mirar esta de Lae, semana tras semana, cómo va evolucionando, ¿eh? Vamos a verla desde aquí, desde el frente. Ya va sacando hojas bastante grandes. Y mirar todo ese pegamentito en las hojas, cómo se va notando. Esto se va a convertir en un bicharraco de planta. Crecen bastante estas Adelae, así que no se extrañe la semana que viene ver aquí una planta tremenda. De hecho, estaba viendo, no sé si me está generando un tallo floral justo ahí en el centro, o es una hoja, no es un tallo floral. Muy pronto todavía y la planta está todavía formándose, aún es joven. Mirad, esta pingícula, la Gnatapor moctezumae, está espectacular. De hecho, esta semana ya ha cazado su primer mosquito. ¿Veis ese puntito negro? De hecho, ahí se ve el ala. Pues es el primer mosquito que ha cazado de forma natural, ¿eh? Mirad, es que es espectacular esta planta. ¿Veis todas esas gotitas? Pues todo eso es pegamento con el que consigue atrapar, pues eso, a pequeños mosquitos, moscas, que iremos viendo cómo es capaz de comer, de cazar y de alimentarse. Te voy a hacer muchos vídeos de serie de plantas carnívoras, porque es un pasote, o sea, a mí me encanta. Son unas plantas que han evolucionado de forma tan distinta y se han sabido adaptar a los medios tan distintos a las otras plantas, que me parece una pasada y un lujo poder disfrutar de ellas en casa. Y nada, por aquí tenemos a las otras, que bueno, aún están despertando de su pequeña hibernación. Esta ha perdido algunas hojas por abajo, pero bueno, a la hora de trasplantarla, moverla y demás, es totalmente normal. Lo importante es que el núcleo pues se mantenga estable y poco a poco veamos si va sacando hojas nuevas o no. Y esta de aquí, pues lo propio. Sigue todavía pequeñita y las iremos viendo evolucionar. Tengo que decir que me he traído otra cosita, que la pondremos también por aquí y disfrutaremos de más plantas carnívoras en el canal. Nada, estuve haciendo trasplantes allí y os voy a contar ya. Me traje una pequeña pecera, un bol de estos que tenía por allí y vamos a poner en el centro una Dionaea y una pequeña Drosera capensis y ya está. Otro montaje distinto en una pecera, para darle otro uso, para romper con la seriedad. En fin, que todo eso lo iremos viendo, que tenemos que ir dejando ya por aquí el resumen, chicos, que si os ha gustado este resumen... Ah, no, esperaros, que todavía no, que tenemos por aquí el acuario de biotopo, se me olvidaba grabar aquí a los pequeñajos, pero cuidado, ya he estado observando estos días que tengo por aquí a una parejita, de hecho, se suelen poner por aquí, por esta gran semilla de por aquí. Vale, pues hoy no están por aquí. Bueno, que estaban ya haciendo pequeños bailes de cortejo ayer. La verdad es que son un pasote estos peces, pero un pasote. Vamos a verlos de cerca. Vosotros mirarlo, ¿eh? Es que es una locura. Y está ahora mismo a 1 milímetro del pez. Vamos a ver si podemos ver aquí a alguno más. Mirad, esta es una hembrita, o son 2 hembritas estas. Si no recuerdo mal, de hecho, mirar, esta se ve mejor, es así más gordita que las otras. Y esta, ayer estaba, pues eso, con el macho, con otro macho, el macho le estaba haciendo ahí unos pequeños bailes de cortejo. Y dije, cuidado, que se viene puesta de Badis, bueno, en este caso Badis Tiger. Veremos, a ver, tengo muchas ganas, la verdad, hay muchos individuos en el acuario, les gusta estar así en su hábitat, bueno, hábitat natural, en un medio lo más natural posible y es un pasote verlos y disfrutarlos así de forma al natural. En fin, muy curioso este proyecto. Lo que pasa, insisto, grabar con tanto reflejo por todos lados muchas veces es complicado. Así que nada, seguiremos disfrutando de este acuario. Mirad cómo está la rotala, madre mía, cómo se pone la rotala. Esta es la rotala Vietnam, ¿vale? Sin CO2, sin trampas ni cartón, simplemente pues abonando un poquito, buena iluminación y mirar la densidad.
y la coloración sobre todo que tienen. Y además con este toque de taninos que tiene el acuario, es un espectáculo, ¿eh? Es una pasada, un disfrute de acuario. Pues con esta bonita imagen, con este bonito acuario de biotopo para Buddy's Tiger, lo vamos a ir dejando ya por aquí. Espero que os haya gustado. Si os gustan este tipo de resúmenes y los vídeos que estamos trayendo al canal, ¿qué tenéis que hacer? Indicárnoslo, decírnoslo, seguirnos en todas nuestras redes sociales, darle like al vídeo, suscribiros al canal y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed felices, gente. ¡Adiós!